amigos cibernautas? Ya estamos de regreso y Memo pues ya ahora sí va agarrando carnita y va agarrando forma las campañas, ¿no? Creo que hay que, después de estas 2 primeras semanas, con la parte intermedia de las vacaciones de Semana Santa, pues hacer un pequeño balance, porque además esta semana que acaba de terminar, concretamente el jueves, la verdad es de que ya dio un viraje completamente el asunto de las campañas. Yo creo que están delineando formas diferentes de ver al país, concretamente 2, ahorita lo comentaremos. De los cuatro candidatos que existen, prácticamente pues todo se va a llevar a cabo en 2 escenarios, ¿no? Sí, con 2 propuestas completamente diferentes. Antes de que se me olvide, curiosamente, fíjate que en las vacaciones pues tuve la oportunidad de estar en un bello estado que es Tlaxcala, continuamente hacían publicidad y fíjate que, ¿qué crees? Así como comentario, y para ustedes también cibernautas, ahí en Tlaxcala decían continuamente en la radio, los 3 candidatos, nada más 3. Sí, no decían de Andrés Manuel, de Enrique Peña Nieto y de José Minella, y otra vez, y los 3 candidatos estuvieron y se acabó, o sea, prácticamente pues, el candidato de Nueva Alianza, ¿no? Fíjate que es muy importante este comentario que haces, porque a veces partimos que el DF es el país, ¿no? Y que trae el pulso del país completo, y ahí en Tlaxcala nada, el locutor decía, es que hay que analizar la propuesta de los 3 candidatos, o sea, ya dando por eliminación, ¿no? A cuadro. Bueno, pues qué bueno que haces ese comentario, porque nos permite realmente ver cómo en otras entidades pues traen su propia visión respecto al proceso electoral. Y bueno, Memo, aquí yo quisiera que le entremos a la parte fundamental de este análisis respecto a lo que está ocurriendo en esta polarización política que se va a dar, que tiene que ver con 2 visiones del país. O sea, eso debe quedar muy claro que va por ahí la situación. Andrés Manuel el pasado jueves lo que plantea es ya una agenda que además no es nueva, que siempre la gente de izquierda hemos estado en esta ruta, y dice no a las reformas estructurales, ¿sí? Y no nada más sin sentido de decir no, es que no queremos las reformas estructurales, como luego, como ahorita vamos a comentar en una nota, la gente de los empresarios están planteando, algunos sectores de los empresarios, ¿no? Andrés Manuel dice, a ver, y no lo hemos comentado aquí, los organismos internacionales forman sus políticas y ellos quieren implementarlas en todos los estados nacionales. Y bueno, algunas podrán ser aceptadas, pero otras no tenemos por qué aceptarlas. Y nosotros, igual que en el asunto del narcotráfico, nos comportamos como servidumbre, tanto de Estados Unidos como de esos organismos internacionales, creyendo que eso nos va a llevar al éxito. Y ya tuvimos un ejemplo, como recientemente pasó con el caso de Brasil, del sector automotriz, en donde dijeron, sí, tengo firmado contigo un convenio de un tratado de libre comercio, pero no me conviene, maestro. Y ¿sabes qué? Aunque lo tengo firmado, te voy a cobrar aranceles. Oye, esa es una muestra de que tú tienes que ver por tu propio estado en la mejoría económica. Precisamente eso creo que queda claro. Bueno, ¿qué sucede, Memo? Los empresarios le mandan un mensaje diciendo que si quieren este sector de empresarios las reformas estructurales, y se basan a 3, y me gustaría que las pudiéramos comentar para que nuestros amigos cibernautas vean cuál es la diferencia de visión de país de la gente de izquierda, cómo la observamos y cómo la observan ellos, ¿no? Entonces, si en la nota de Milenio que salió en primera plana ayer, sábado 14 de abril, pues la primera plana mencionaba el Consejo Coordinador Empresarial, contesta Andrés Manuel López Obrador, que sí se requieren estas reformas. Ahorita lo vamos a analizar en qué sentido. La nota dice tal cual de esta forma, dice, los empresarios le respondieron a Andrés Manuel López Obrador y le aseguraron que quieren un presidente que esté a favor de impulsar las grandes reformas estructurales indispensables que requiere el país para vencer a sus adversarios, principalmente la laboral, la hacendaria y la que tiene que ver con la apertura del sector energético. Gerardo Gutiérrez, líder del Consejo Coordinador Empresarial, aseguró que este sector privado no comparte la visión del aspirante de las izquierdas, quien se opuso a avanzar en la discusión de las reformas estructurales, luego de considerar que México emula modelos económicos por designio de los intereses de los organismos financieros mundiales. Así es. Pues mira, entremos a la primera que es la reforma laboral. Y la reforma laboral lo que pretende es desmantelar
los derechos de los trabajadores. Esa es la visión de nosotros. Y nosotros lo que estamos planteando es, no se requiere una reforma laboral para mejorar la situación de competitividad. Hay una equivocación, no es desmantelando los derechos laborales. A ver, esos compañeros del sector empresarial se les está olvidando, no están viendo la realidad mundial. Tú tienes una Grecia incendiada, una Grecia... En España, problemáticas tremendas, una Italia endeudada también. Yo quiero entrar a ese análisis internacional porque no pareciera ser que no tenemos argumentos. A ver, Grecia, la Unión Europea le impone, ¿no?, una sanción. Y el Banco Mundial. Y el Banco Mundial, que son los organismos que son los que están determinando este tipo de modificaciones. ¿Qué están haciendo los griegos? Van y toman ya las televisoras. Van y toman ya las instituciones. Bueno, ¿eso es lo que queremos? ¿Esa es la pretensión que se tiene? Bueno, pues entonces que asuman las responsabilidades estos compañeros del sector empresarial. España, pagos nacionales, huelgas de los trabajadores en activo y de muchos jóvenes ya sumados precisamente, aunque están trabajando, porque no tienen derechos laborales, porque están contratados por outsourcing, porque no tienen la forma de ir generando su antigüedad, porque no tienen seguridad social. Es decir, ellos están luchando por lo que nosotros aquí tenemos, carajo. Entonces, ¿qué tipo de responsabilidad empresarial tienen? Y por eso es que luego hay esa confrontación, cuando en realidad no se requiere eso. Ellos dicen, es que es el boom. Yo leí y tuve un debate vía electrónica con algún economista de la Universidad Nacional Autónoma de México, y él decía que él no estaba de acuerdo con lo que planteaba Andrés Manuel, porque era caduca. O sea, la gente que pensamos así somos caducos, y además somos antiglobalizadores. No, yo le decía al revés. No, es que somos globalizadores, estamos viendo lo que está pasando allá, pues lo que no queremos que suceda aquí en México. Decías de Italia, Memo, endeudado igual. ¿Qué va a suceder con la Europa? ¿Qué es lo que se puede predecir? ¿Tú cómo estás viendo ese escenario? Lo que pasa, Mauricio, es que en este mensaje que creo que también los medios han ayudado para malversar o darle otro sentido a ese discurso que dio Andrés Manuel. Es decir, no se trata de oponerse a las reformas. A ver, nosotros nos asumimos con una ideología socialdemócrata, y de hecho la socialdemocracia pues nace con un espíritu reformista. Así ¿no? es. Entonces nosotros ya nada más ideológicamente no nos podemos oponer a la reforma, nada más por la simple ideología que nosotros aceptamos y nos reconocemos como Así reformistas. Lo que Andrés Manuel trataba realmente de decir, o que expresaba en ese momento, era este tipo de reformas que se intentan impulsar en contra de la mayoría. Así es, así es. Pero sí se necesita otro tipo de reformas. Por ejemplo, él ha planteado en el caso de Pemex llevar a cabo más refinerías. Así es. O sea, sí hay reformas dentro de la misma, pero no aquellas que van a servir a una minoría, a un grupo oligárquico en contra de los intereses de la mayoría. Porque nosotros, como Partido Socialdemócrata, pues sí, efectivamente, reconocemos que existe esta propiedad privada, reconocemos que existen grupos, que existen clases sociales, pero que al final tiene que prevalecer el interés público. Así es, completamente de acuerdo con ese pronunciamiento que acabas de señalar, que me parece fundamental, porque, a ver, aquí nosotros la socialdemocracia nace y se fortalece con el apoyo del sindicalismo, de los trabajadores a nivel mundial. Así es como surge la socialdemocracia, y así es como nosotros nos hemos manifestado, y desde luego siempre vamos a luchar porque se tengan los derechos laborales. El asunto de las élites sindicales, lo hemos comentado, es otro apartado. Que si hay corrupción en los sindicatos, que si tienen que ser transparentes, no estamos en desacuerdo con que se tenga que transparentar. Estamos por la democratización. Estamos por la democratización de los sindicatos. Pero con los trabajadores. Pero precisamente a partir de que los trabajadores por sí mismos puedan lograr la transformación de sus sindicatos. Ahora, también sobre lo que mencionabas del caso mundial que tiene que ver con México, pues desde luego se hacen reformas en esos países. Desde luego hay una visión que es la del Banco Mundial y la del Fondo Monetario Internacional, pero también dentro de los países existen reformas que con qué tienen que ver, por ejemplo, con la regulación del mismo sistema bancario. No es posible que haya una fiebre crediticia donde los bancos
puedan dar crédito nada más al por mayor sin aceptar esa responsabilidad que tienen. Y luego cuando se quedan endeudados y dicen, ah caray, es que ya prestamos más dinero del que realmente teníamos, bueno, entonces fue una irresponsabilidad de parte de ellos. E inclusive en estos países pues se ha planteado, bueno, muy bien, ahorita vamos a superar esta etapa de crisis económica, pero entonces van a venir reformas profundas al sistema bancario. Y es lo que de hecho también de este lado está planteando, por ejemplo, el presidente Obama, después de lo que pasó de la crisis del 2008, que fue una fiebre crediticia a nivel mundial, originada precisamente por países como Estados Unidos. Dice el presidente, bueno, pues sí, ahorita vamos a solventar esta situación, a recuperar el crecimiento económico, pero es necesario hacer reformas necesarias para controlar a nivel interno a los bancos. Así es. Que no tiene que ver con aceptar las políticas del Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial, que proponen pues medidas extremas en contra de la mayoría de la población y pues nada más guardando los intereses en una pues también teoría que ellos tienen económica de la apertura total de los mercados, pero luego el Fondo Monetario y el Banco Mundial nos hacen responsables de la parte que pasa. Nada más a ver, ¿a poco el Fondo Monetario nos ayudó para pagar el FOBAPROA? Pues es parte de lo que tenemos que analizar. Ellos también piden la liberalización del mercado, la apertura comercial, y luego cuando vienen los problemas, ay no, entonces sí hay que imponer medidas nacionales para que la población asuma los costos de las crisis económicas, y es donde la teoría ahí sí ya se olvidó la liberación del mercado. Pero además no solamente eso, mismo, haciendo precisamente a una élite más rica. Ese es el asunto de fondo. Y bueno, a ver, las tres reformas que están planteando el Consejo Empresarial es la reforma laboral. Nosotros nos vamos a salir a las calles como ya lo hicimos anteriormente, el pasado año. Vamos a salir a las calles a defender que no se den, porque lo que no queremos es que se presenten situaciones como las de Grecia y como las de España. Tenemos que mantener la seguridad social de todos los trabajadores de este país. Tenemos que acabar con el asunto de tener mayoritariamente el mercado laboral informal. Tenemos que acabar con eso, ¿no? En la parte de lo que es la reforma sendaria. La reforma sendaria. ¿Cuál es el planteamiento que hacemos la gente de la izquierda? Sencillo. A ver, Cuadri por ahí dice, sí, alimentos y medicamentos generalizado, nosotros decimos no. Que esa es parte también de lo que ha intentado impulsar el PRI, que sea un aumento completo al IVA para toda la sociedad, ¿no? Porque dicen, no, es que lo más justo es que todos paguemos, lo tenemos que pagar, que consumir, ¿no? Pero ellos tienen ese es el sueño de ellos, a todo. Así es. Y nosotros decimos no. Lo que nosotros estamos planteando es no, que paguen más los más ricos. Y por una razón, en Estados Unidos, perdón Memo, en Estados Unidos se acaba de decir un multimillonario, yo quiero pagar más impuestos. Eso lo acaba de hacer una declaración hace 4 meses. Uno de los hombres más ricos del mundo dice, es que yo quiero pagar más impuestos. Yo no he escuchado aquí ni a Carlos Slim, ni a los Azcárraga, ni a la gente de Bimbo, a nadie de ellos decir, yo quiero pagar más impuestos. El tema es de cómo hacemos una mejor redistribución de la riqueza y una parte que una recaudación justa. Así es. Obviamente va ligado al sector energético. Nosotros lo que decimos es, ya no podemos estar viviendo todo el tiempo de los ingresos petroleros, se va a acabar el petróleo, lo hemos comentado. Tenemos que generar fuentes alternas. Esa es la reforma. La reforma que plantearía, por ejemplo, el PAN, el PRI, es pues darle una apertura total al sector energético, a la privatización. Esa de alguna forma, y tendremos oportunidad ya de discutirlo, en cierta forma ya existe. Hay sectores que ya tienen la privatización en Pemex. Otra forma es cómo controlar, ¿no? También y cómo mejorar la producción y exploración de los hidrocarburos. Nuestra reforma va más allá, o sea, no es aceptar, no es darle un cheque en blanco a las compañías, como se intenta plantear por esta parte del Consejo Coordinador Empresarial, ¿no? Sino por otra parte ir más allá de lo que se tiene y por ejemplo buscar una reforma una reforma energética que incluya por ejemplo las energías pues renovables, la eólica, la marítima, la solar, ¿no? Todas ese tipo de nuevas tecnologías que ya se usan en países como Europa. Pero además, Memo, algo fundamental. Hoy vuelve a subir la gasolina el domingo. Bueno, ¿qué es lo que está planteando Andrés Manuel? Es algo básico.
A ver, con las refinerías que pensamos realizar y que además no son tan costosas como dice Cuadri, que 10,000 millones de dólares, eso no es cierto. Van a ser refinerías pequeñas que van a producir esta gasolina por obvias razones. Uno de los medios de producción, que es la parte de la movilización de transporte, que es la gasolina y el diésel, no lo podemos estar pagando tan caro porque eso tiene repercusión en los costos de las mercancías. Entonces lo que se está planteando es disminuir los costos de las gasolinas y hablan del subsidio, pero el subsidio se da porque tenemos que mandar allá a refinar las gasolinerías, la gasolina, y luego nos la regresan con el sobrecosto. Ahora, esta refinerías... Es decir, Manuel, es como venderles las naranjas y luego nosotros compramos jugo de naranja. Así es, así de básico es, Memo. Nosotros vendemos las naranjas y nos regresan el jugo, ¿no? Pues es absurdo. Pero además no solamente eso, Memo. Fíjate, Calderón va y firma un acuerdo con Cuba para la explotación de los hidrocarburos en Cuba. Bueno, si nosotros tenemos la tecnología para la refinería, bueno, pues obviamente es un acuerdo que es redondo para todos. Y así como con Cuba, hay otras partes de Centroamérica y de Sudamérica que podemos nosotros convertirnos en gente que le refinemos. ¿Qué es lo que sucede? ¿Dónde están las refinerías? Curiosamente, amigos cibernautas, en el Gabacho. Obviamente, ¿qué quieren? Pues que no se construyan las refinerías. Y el estúpido de Cuadri dice tonterías. Obviamente que nosotros, nuestra posición es completamente diferente. Ah, pero no solamente eso. Todos los que pagamos la luz, la empresa de clase mundial, vemos los grandes niveles de corrupción. Obviamente que se pueden abaratar los costos. Y esos son precisamente tres de las reformas con las que decimos, no es que no queramos hacer reformas, sí, pero ¿de qué tipo y para quién? Entonces, amigos cibernautas, por favor, hay que considerar que ya la campaña está y lo que tenemos que plantearle a la gente es estas diferencias. Son dos visiones completamente del país, es ahí la lucha, es ahí donde nos vamos a encontrar, en tener una oposición precisamente, y lo que tiene que valorar todos nuestros amigos cibernautas, todos los electores, es por quién van a votar, porque es tan claro, y que luego no nos arrepintamos. Ahorita, gracias a estos medios, tenemos la posibilidad de plantear con precisión cuáles son las dos visiones. Ya no es nada más lo que nos quiera vender Televisa, no nada más lo que nos quiera vender TV Azteca, no nada más lo que nos quiera vender Milenio, no nada más esa manipulación. Ahora tenemos la posibilidad de decir nuestro punto de vista, el por qué y el para qué. Así que pues Memo, pues como ves, este inicio de campaña ya se está poniendo calientito, ¿no? Aquí un dato nada más, Mauricio, fíjate que en una encuesta que realizó Universal y que todavía está en marcha hoy en día, vía internet, decía, les preguntaban a los usuarios que quién había tenido en estas 2 primeras semanas de campaña la mejor propuesta, y Andrés Manuel, pues gustosamente, llevaba la preferencia muy por encima de los otros candidatos. Con 60 y tantos por ciento, ¿no? 62%, ustedes lo pueden checar, pueden realizar inclusive en el Universal la misma encuesta, todavía, pues hasta el día de ayer todavía estaba, entonces, y una vez que se acaba, les aparece el dato, ¿no? Entonces, pues hay que ver, ¿no? También en la parte de las encuestas cómo se le sigue dando una amplia preferencia a Enrique Peña Nieto, por ejemplo, pero vemos por la parte democrática que sirve el internet y vemos que los datos son totalmente adversos. Así es, y yo creo que es parte del juego del poder. Hay que avisarles a nuestros amigos cibernautas, como lo hemos venido haciendo, que es parte del juego del poder. Todos estos grupos lo que tratan de hacer es generar una percepción de que Enrique Peña Nieto va ganando, y eso no es cierto. Y simple y sencillamente se contrarresta con las otras encuestas que son de carácter democrático a nivel virtual, y la situación está diferente. Entonces, pues Memo, creo que este tema va a ser fundamental. Vamos a estar permanentemente informando a nuestros amigos cibernautas. También habrá sectores, grupos fácticos que también ahora sí decidan su posición, así como ya dice el Consejo Coordinador Empresarial, así como hoy también en el Bajo Reserva del Universal dice que Enrique Peña Nieto se va a reunir con importantes personalidades del episcopado mexicano, ¿no? Y bueno, pues poco a poco vamos a ver cómo ciertos grupos pues tendrán a su candidato y harán pues lo que sea para mantener sus intereses. Así es, que eso es algo que no se debe olvidar. Lo que está en lucha aquí es los intereses de la élite en contraposición con los intereses de la mayoría de la población. Así que pues Memo, como lo estamos haciendo ya ahorita con todos nuestros videos, les recordamos que se pongan águilas y que el próximo 1 de julio voten por Movimiento Ciudadano. Así que amigos cibernautas, regresamos con otro tema más.